que recibía en el Calero Suárez a Club Deportivo FAS. Un partido que decíamos en la previa, muy importante, en el que el Isidro Metapán se jugaba mucho, al igual que Club Deportivo FAS. ¿Por qué? Porque el Isidro Metapán, recordemos que tienen que empezar a recolectar la mayor cantidad de puntos, estaba en casa, frente a ellos tenía un Club Deportivo FAS que está peleando la segunda posición. ¿Quién va a terminar con segunda? Ya sea Águila o FAS. El derbi santaneco, con emociones encontradas por parte de los ciudadanos de Santa Ana, y vamos a hablar de este partido que terminó con un 2-1. Profesor Emiliano, un partido muy interesante donde hubo muchas entradas fuertes, tanto así que al final terminarían con un expulsado del equipo del Isidro Metapán, y además de eso, pues un partido en el que el Club Deportivo FAS logra ponerse arriba en el marcador desde la primera parte del encuentro. Sí, la verdad que era un partido que por ver las diferencias que hay en la tabla entre los dos equipos parecía que era un partido casi definido, pero la muy buena cara que ha mostrado sobre todo los últimos 4 o 5 partidos con la llegada de Mejía al banquillo de Metapán hacía que el partido tuviera un condimento diferente. Después, como decíamos, ¿no? También en el transcurso de la fecha anterior, que aún estando en segundo puesto, FAS ha tenido una segunda vuelta de las peorcitas, sí, digamos, de su historia, y aún así, por la cosecha que había tenido en la primera vuelta, lo tiene ahí metido, ¿no? Y con la responsabilidad de ya saber el resultado de Águila la noche anterior, tenía la obligación de ganar sí o sí el partido para poder afianzarse en el segundo puesto. Creo que fue un partido muy peleado, demasiado, diríamos, ¿no? En contraposición al partido más importante que se había visto el sábado entre Águila y Alianza, que la verdad que fue un partido peleado, pero que se jugó muy bien. Y por el contrario, el de FAS quedó debiendo tal vez en ese condimento, ¿no? Del fútbol. La pelea estuvo bien, a veces hubo piernas fuertes de más, no sé si diría antifútbol, pero creo que nos quedaron a deber un poco de fútbol, ¿no? Los dos equipos con la urgencia de los puntos, la urgencia de los de abajo y la urgencia de los de arriba. Y que bueno, que se terminó definiendo por detalles, ¿no? Bien decía Zuli que hubo un expulsado. El expulsado, lamentablemente, en un partido que podríamos decir que rozó lo violento, no fue por una acción violenta. Sí, o sea, no se fue por una acción violentamente física, digamos. Fue una acción violentamente tonta. por no decir, sí, por no escaparse. Otra palabra. Sí, una si fuera Lisandro tal vez no lo maquilla. No lo maquilla. Mira, pero en un equipo con tantas urgencias, sí, estos detalles son definitivos. Yo si fuese el presidente del equipo, sí, le tiro con el sombrero. Totalmente. Y en la situación en la que está Metapán, en la situación en la que está Metapán, había logrado conseguir el empate, y pues en 2 jugadas totalmente fuera de contexto, pues al final FAS se lleva la victoria. Yo quiero destacar varias cosas de FAS. Si bien es cierto, fue un partido peleado, y están viendo la acción en la que Rudy Batres Valencia pues ejecuta la falta que al final es sancionada como penal. Aquí vemos cómo la pelota queda dividida y la patada que es clara. Y luego lo anterior es la celebración de Christian Hill. Ahí vemos incluso cómo los compañeros nos explican cómo llega esa pelota así Rudy Batres. Pero bueno, yo quisiera mencionar que más allá de que fue muy peleado el partido, FAS merecía la victoria. Yo tengo que decir que FAS merecía la victoria. Varias cosas que destacar en FAS, como es también el hecho de que Rudy Clavel, lateral por derecha, vuelve a hacer muy bien las cosas, juega como lateral por derecha. Sabemos que puede ser utilizado en cualquiera de las posiciones en la línea de 4 del Zarco Rodríguez. La gran contratación para mí de FAS, que llega a cubrir un puesto que el campeonato anterior fue desarrollado únicamente por Mauricio Cuellar. Aparte de eso, mencionar que vuelve a jugar, cambió el tribote que había estado utilizando y vuelve a jugar, juega más o menos con un 4-4-1-1.
El más persistente del equipo, Kevin Reyes. Kevin Reyes en el primer tiempo como extremo por izquierda tiene mucha participación en ofensiva, de borde, ya había hecho una asistencia de gol para un gol anulado a Clayton Zúñiga, y luego es quien ejecuta la jugada, un disparo que sale desviado y al final con la cabeza Clayton Zúñiga anota el primer gol. Eso sucedía en el minuto 22 del partido. Muy destacada la participación de Kevin Reyes. Ahora, lo otro que me llama la atención es la alternancia que puede tener tanto en Guillermo Estradela como en Wilma Torres. ¿Por qué te digo esto? Cuando tú le preguntas a Guillermo Estradela, que es alguien, como ya lo hemos mencionado en este programa, que si le decís que va a jugar de portero, se pone de portero también. Pero si tú le preguntas ¿de qué te gusta jugar? A él le gusta jugar de un delantero retrasado, tal cual como jugó el fin de semana. Creo que lo hizo bien. Y Wilma Torres también puede ocupar esa posición. Muchas veces ha sido al revés. El que juega por extremo derecho es Guillermo Estradela, que ha jugado incluso como lateral por derecha también. Pero juega como extremo derecho, juega como enganche, juega como delantero retrasado. Y en esta ocasión jugó como delantero retrasado y Wilma Torres es el que le tocó jugar como volante por derecha. Luego hace sustituciones el Zarco como para intentar ganar el partido. Mete a Dustin Correa, mete también al Clavito Portillo, incluso sustituyendo nombres con Brian Landaverde. Entonces, al final creo que si de merecer se tratara, FAS merecía llevarse el partido. A pesar que lograron la victoria por el último minuto. Ahora bien, eso es indistinto a lo que estás mencionando, exactamente. Porque una cosa es que yo merezca ganar el partido y ya ahora me pongo en los zapatos de Metapan. Cuando ya he conseguido el empate, no puedo permitir que si el empate lo consigo más allá del minuto 90, en el mismo momento yo pierdo a un jugador y ejecuto ese penal como lo realiza Rudy Valencia. No, esto es inconcebible para Metapan y a eso sumémosle la situación de puntos en la que está Metapan, de la cual ha podido ir saliendo poco a poco. Para mí es imperdonable y creo, profesor, que han sido atinadas las decisiones arbitrales en esos últimos minutos. Sí, tres situaciones. La primera, el gol anulado en posición de fuera de lugar, muy bien por parte del asistente. Luego tenemos la amonestación de Gil al momento de la anotación del gol, implicaba una segunda amarilla, automáticamente roja. Y posteriormente el penal, ¿verdad? Que creo yo que en esas dos acciones o situaciones, la de Gil, creo yo que, y la de Rudy Valencia, lo que te demuestra es que en el fútbol, más allá de si sos joven o ya de experiencia, aquí lo que cuenta es la concentración, porque, claro, es entendible porque te imaginas al minuto 90 más 2 en un partido que lo vas perdiendo, lograr un empate que para Metapan lo importante es sumar, aunque sea de a uno por las circunstancias en las que ha venido luchando el equipo. El jugador pues pierde la concentración de lo que está haciendo. Qué importante hubiese sido en ese momento continuar con el plantel completo por parte de Metapan. Y luego lo de Rudy Batres Valencia, que es un jugador con mucha experiencia, lo opuesto a Gil, un jugador joven con poca experiencia, y comete una imprudencia, ¿verdad? Un descuido por la desesperación de verse, digamos, atacado, que el balón está ahí, que va a quedar a control de un adversario, tratar de despejarla sin tomar en cuenta que el otro jugador puede ganarte la posesión, que es lo que ocurrió, y luego pues terminas contactándolo, terminas dándole una patada, porque literal, a pesar de que la intención o la idea era jugar inicialmente el balón, termina dándole una patada al adversario. Muy bien el árbitro, sanciona penal, y esas son las circunstancias de un partido que destacaré, que por lo que decía Emiliano, un partido luchado, que lo que recuerda es que ese derbi de Occidente entre Metapan y FAS, y específicamente el Calero Suárez, así ha sido, ¿verdad? Sí, siempre. Ya recobraron el espíritu de lucha los de Metapan, porque vamos a ver, estamos hablando un partido que se definió en el último minuto, cuando tenés al campeón enfrente, sí. Tenés al Metapan que está ahí, ¿verdad? En una situación de agonía, tratando de salir de las últimas posiciones, y le hace un partido parejo, sí. Bastante parejo, o sea, y digo parejo tomando en cuenta todo el entorno de lo que sabemos de Metapan que ha representado este torneo, ¿verdad? Que le lo logra contener. Exacto, contener ahí por ahí. Le plantea un partido difícil, sí. Que pues por las mismas circunstancias, los errores de Metapan es que termina
digamos, ganando el partido FAS, y a pesar de que ya en términos de volumen de juego el FAS fue mejor y todo lo demás, pero le costó. Sí. Es que al comparar plantillas, el obligado a dominar el partido es FAS, y así lo hizo, ¿no? Pero por el otro lado encontrabas a un Metapan que lograba mantener el partido a un solo gol de diferencia hasta los últimos minutos, y ese era el mérito que había tenido Metapan, y lo bota por la basura el tiempo. Y sobre todo eso, también hay que preguntarse algo, y quiero tocarlo aquí en la mesa. El cambio del Isidro Metapan de la primera vuelta a la segunda, sin duda alguna, ¿es parte de la mano de su nueva estratega? ¿O qué es lo que ha sucedido con los jugadores? Parecería que sí, porque del equipo que empezando con el torneo con Juan Cortés, ¿no? Hasta ahora tiene 5 jugadores menos. Sí. 5 jugadores menos y 5 jugadores que podrían ser titulares en cualquier equipo. Y a eso sumarle la baja del portero titular, se me escapa el nombre ahorita, Pleites, que ha tocado ceder el puesto casi que de manera obligatoria por momentos a un prácticamente juvenil, a un jugador sin mucha experiencia. Entonces, aunado a eso, ¿verdad? Lo que le ha tocado enfrentar a Omar Mejía. Otra cosa es que las ausencias, los nombres ausentes, tenemos que decir que, a ver, sabemos que los extranjeros que llegaron, pues no necesariamente tuvieron el mejor rendimiento. El desempeño esperado. Pero por lo general, si sos un equipo que se ha reforzado con extranjeros, la plaza del extranjero, al final, no le pongamos los nombres que vinieron, pero le ha faltado extranjeros a este equipo. En los refuerzos para los cuales invertís, no los ha tenido. Y sin duda alguna me parece bastante acertado sobre todo eso, porque creo que el cambio, la evolución que ha tenido este equipo del Isidro Metapan ha sido positivo para ellos. Sí creo que vinieron a despertar muy tarde en el torneo, pero es importante para el Isidro Metapan el hecho de levantarse e irse identificando. Y yo creo que ahora, Emiliano, tú como profesor y también que fuiste jugador, es importante eso, el identificarte como jugador con tu director técnico. Yo creo que eso es lo que no sucedía antes en la primera parte con el Isidro Metapan. Sí, probablemente porque era un equipo que se armó para pelear mucho más arriba. Venía de una continuidad con Cortés, bueno, cortan el proceso, llevan al profe Misael, salen jugadores en el camino, y lo peor de todo, que era de lo que en comparaciones, ¿no? Cuando veíamos que se quedaban en el fondo Municipal Limeño y Metapan, que en Metapan se escuchaban muchas cosas afuera del equipo, cosas extradeportivas, y en Limeño, teniendo los mismos resultados, no se escuchaba nada. Entonces, creo que eso fue el primer cambio, ¿no? Haber, entre comillas, limpiado la casa, o por lo menos tranquilizado la casa. Y en ese aspecto, Omar Mejía es la persona ideal. ¿Continuarías con el proyecto Omar Mejía? A ver, es un equipo, y ahora que nos hemos puesto de moda en la diferencia entre proceso y proyecto, ¿no? Que Lisandro la puso de moda. Yo le escuché esa explicación, la voy proceso, a buscar. te lo resumo. Proceso es cuando vas viendo cómo evolucionan categorías desde divisiones inferiores. Eso es un proceso hasta que cosechas en divisiones mayores. Proyecto es algo para cosechar de inmediato, ¿no? El proyecto Juan Cortés, el proyecto Álvaro Misael Alfaro, y ahora estamos en el proyecto de Omar Mejía. Es mucho más actual, sin necesidad de haber pasado por todas las resultados a corto plazo. Resultados a corto plazo, exactamente. Entonces, es un equipo que ha tenido 3 proyectos diferentes en un solo torneo, y al final, en donde más ha ido sumando puntos y más ordenada se ha visto la casa, es en el último de los 3 proyectos con Omar Mejía. No solo donde más sumado puntos y más ordenada la casa, otra vez vamos al punto medular, con un equipo disminuido de acuerdo con el que empezó el torneo. O sea, con menos, entre comillas, recurso humano, logró mejores resultados. Creo que ahí sí se podría ver, no sé si habrán apostado a largo plazo al haberse retirado Omar e incluirlo en sus divisiones menores, a ver si era un proyecto realmente para que él fuera a largo plazo o en algún momento el entrenador del equipo principal como es ahora. Él llegó por una emergencia, y creo que más identificado que en él con el equipo no hay nadie. Creo que lo tiraron a los Leones con un pedazo de carne en la mano, y está saliendo airoso. Creo que está recibiendo un máster de dirección deportiva o de dirección de un equipo de fútbol,
y que sobre todo eso, ¿no? Calmó las aguas, le dio al equipo un orden, no solo dentro de la cancha, sino que también afuera, porque hemos calmado lo que decíamos, ¿no? Esos dimes y diretes. Lamentablemente hoy con el chico Gil, sí, con esta situación, vuelve otra vez a hablarse de otra cosa que no es... o sea, se mancha todo lo que se hace bien dentro de la cancha, en un partido que lo tenía para perder y que estaba sacando un punto que era oro. De oro. Entonces, sí, creo que Omar Mejía le ha dado eso, ¿no? Le ha dado confianza a los jugadores la han recibido porque tenemos 5 o 6 juveniles que no venían teniendo lugar, que están teniendo una participación destacada en un momento muy difícil del equipo, y creo que eso como experiencia es muy valorable. Habría que ver qué es lo que pasa cuando... Si esto sale a flote, el proyecto de Omar Mejía, ¿no? Que si después van a empezar otra vez a pedirle campeonatos, a truncar los procesos o los proyectos, habría que ver, pero por el momento creo que es el que peor condiciones ha tenido como para dirigir un equipo, y creo que lo está haciendo muy bien en su primera experiencia como entrenador principal. Y yo le agregaría a eso, fíjate que el hecho de que ojalá le den continuidad y la junta directiva se siente y escuche a Omar Mejía y le dé las herramientas que necesita. No como lo planteas, que es muy importante que la junta directiva aspire inmediatamente a ser campeón. No proyecto, como proceso. Sino que inmediatamente la reestructuración del equipo en este momento para salir de la situación que Metapan está, que es lo que Omar Mejía necesita. Porque si comparás, por ejemplo, luego cuando llevaron a Juan Cortés y luego en su segunda etapa, digámoslo, en este torneo, le trajeron todo el cuerpo técnico como él lo pidió, según logramos ver, los extranjeros que él solicitó, y no funcionó. Entonces ahora, ojalá que no sea solo el hecho, bueno, como es Omar Mejía de la casa, él sabe que con limitantes podemos salir adelante, que siga navegando el barco de esta forma, ¿verdad? No, ojalá que le den las herramientas, que la junta directiva se siente y lo escuche, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita el club para mejorar, ¿verdad? En estas circunstancias que está ahorita, para dar un salto de calidad. Creo que eso sería fundamental. Sobre todo eso, Emiliano, porque si él, con los jugadores que él tiene, es como con estos recursos humanos, se imagina ya como un equipo que él realmente tenga el esquema en su mente y diga, yo quiero a este jugador. Sí, totalmente. Ojalá que así sea, porque yo no sé ustedes, el Isidro Metapán para mí cambió totalmente desde el momento en el que llegaron de dejar ciertos patrocinadores, cierta inyección de dinero que le venía por problemas extradeportivos al club, y ahora pues ya el presupuesto es limitado. Ojalá que también se acerquen patrocinadores para que sea el Isidro Metapán que era antes, porque antes tenía una inyección económica bastante fuerte el Isidro Metapán. Sí, no, y creo que es mucho más fácil, ¿no? Y la inyección económica se ve en la infraestructura también, no solo del equipo, sino que en la ciudad. En un momento Metapán tuvo el mejor césped del país. Era hermoso ese estadio, precioso. Pero porque también necesitaba dar una buena cara, porque jugaba con CACAF, tenía un equipo muy competitivo y tenía un equipo que jugaba muy bien al fútbol, porque la economía del equipo te hacía traer jugadores de más calidad y de más jerarquía. Entonces, creo que en ese aspecto... más allá de que Omar Mejía sea un tipo muy equilibrado, ¿no? En la posición en la que jugaba lo dice todo, él vivió todos los momentos. Él era el chico que pateaba descalzo en Metapan, y hoy es el jugador metapaneco que ha ganado todos los títulos que tiene el equipo. Obviamente él lo ves que es una medalla que él no se cuelga y que la mayoría de la gente no la resalta, pero él es el más ganador de ese equipo y él estuvo en todas. Y hablar de un tipo equilibrado significa también lo que necesita ahora Metapan, porque como bien dice Zuli, si hoy ya no se tiene la inversión de dinero que se tiene antes, que se tenía antes, pues debe haber un equilibrio entre contrataciones de afuera y también gente promovida de reservas. Y en ese sentido te doy nombres. David Rosales ingresó por Milton Molina, Byron López, Cristian Aguilar, Luis Rivera, por ejemplo. Sí, el portero. Luis Emilio, exactamente. Luis Emilio Kevin Vidal, por ejemplo, también. Entonces estamos hablando de 5 jugadores que incluye, que vienen de divisiones inferiores. Ese es el equilibrio que podría darle
a Metapan la ruta hacia el siguiente torneo. Lo que estaba diciendo el profe, un proceso, no un proyecto, porque para dar un proceso necesitas darle seguimiento. De nada va a servir quitar al técnico y que venga y que a estos chicos que ya sintieron que estar en primera división con el primer equipo se le corten las alas. Ahí empiezan ya a quitarle los ánimos, a que ya no se entreguen tanto, por traer también otros elementos que digo yo, no sé si van a rendir de la misma manera. Sí, definitivamente. Es que esa es la dinámica que debe entender todo Metapan, digamos así. Ahí incluimos tomar en cuenta, insisto, la palabra del entrenador, la junta directiva, en este caso todos los interesados que podrían entrar el tema de patrocinadores, que va a ser muy importante que puedan establecer un techo en el presupuesto y actúen en coherencia con eso, ¿verdad? Para que no vaya a haber mucha dificultad. Y el caso de la afición, ¿verdad? Que es un caso particular que en Metapan no... cuando el equipo no va bien, la afición no acompaña, que alguien dirá es lo normal, no, pero es que, vamos a ver, por la historia, lo que ha hecho Metapan a estas alturas, si tratas de revisar, es uno de los equipos más ganadores, que ha tenido muchas participaciones internacionales. Creo que el aficionado ya debe de entender esta situación, que no es cuando el equipo que está ganando que tenés que apoyar a tu equipo. Es como los aficionados de Barcelona que hoy se están tirando del barco. El Barcelona nos acostumbró mal a un buen fútbol, a ganar siempre, entonces éramos todos barcelonistas. Y hoy que el equipo no anda bien, hoy somos de la Juventus, somos del Ajax, buscamos un equipo ganador en otro lado. Y en Metapan pasó algo parecido. Una generación completa, una década completa vio el equipo ganar año tras año torneos, y hoy son los que tienen voz y voto y tienen los dispositivos, y nadie quiere ver un equipo perdedor, sobre todo si tenés un arraigo. Pero el problema es ese, estas cuestiones hacen que el arraigo sea menor, sea virtual. Entonces la gente que sí es, digamos, de la vieja guardia, es la que está más cerca del equipo, pero al aficionado que fue creciendo con los triunfos, hoy ver un equipo que no pelea un torneo es muy difícil. Y eso es lo que permite que ahora juegue Metapan FAS, y la afición que se hace notar en el estadio Metapan es la afición de Santana. Y lo que decía, la afición de FAS, perdón, y lo que decía mucho, siempre lo recalcó Lisandro esto, que en esa transición también hubo una transición de directivos que son muy jóvenes e inexpertos. Entonces, hoy como todo lo que pasa está dentro de un dispositivo, si la presión es mediática, ¿no? En un dispositivo terminan tomando soluciones, entre comillas, como las que tomaron, que los llevaron a este momento, que es un momento oscuro, que gracias a Dios están saliendo de la mano de Omar Mejía. Sí, agregaría en el tema de la afición que yo recuerdo cuando Metapan no había logrado el campeonato, el primer campeonato, era difícil dirigir en Metapan y la afición acompañaba. Profe. ¿Verdad? Era un escenario de los más hostiles que había. Era este escenario, solo que hoy hay entre Limenio y Metapan, creo que hay 5 puntos de diferencia. Bueno, Metapan tenía 2 puntos de diferencia al último, que ahora no me acuerdo quién era, en esa época estaba en posición de repechaje. Empezamos el segundo torneo y fuimos sacando punto tras punto, y eso como es todo contagioso. Después empezamos a ganar algún partido de local, algún partido de visitante. Hasta ganar finales, sí, yo conozco bien la historia. Sí, pero no quería llegar a ese punto. Así que, como usted dice, dejamos el libro y después ganaron 9 torneos más. Sí, pero lo siguieron leyendo. Se conformó que ya el Metapan fue campeón, lograron el objetivo y hay que ver cómo sale el equipo adelante. Sí, es tremendo. Ojalá que la afición llegue otra vez y le vuelva a tener fe a este equipo. Antes de irnos a la pausa, solo recordarles también que vamos a hablar más adelante, después de nuestros patrocinadores de Club Deportivo FAS, que logra entonces quitarle la segunda posición al Club Deportivo Águila. Sabemos que nuestra selección ha hecho revivir nuevamente los sueños mundialistas, y para mantener a nuestro público debidamente informado sobre este camino a Qatar, gracias a Copa Airlines te lo presentamos. Esta es una cápsula de destinos del fútbol, gracias a Copa Airlines. El Estadio Olímpico Metropolitano es un estadio multiusos ubicado en San Pedro Sula, Honduras,
fue terminado el 25 de septiembre de 1997 e inaugurado el 5 de diciembre de 1997 por motivo de los sextos Juegos Centroamericanos. Además, es el estadio olímpico más grande de Centroamérica y el Caribe. Cuenta con una capacidad para 37,000 personas y su césped es natural. Un estadio para el uso de la liga local y, entre lo más relevante, albergó el campeonato sub-17 de la CONCACAF de 2015. Puedes viajar a Honduras y disfrutar de uno de los estadios más grandes, viajando por Copa Airlines. Puedes reservar tu vuelo ingresando a www.copaair.com y disfrutar de cada uno de los destinos apoyando a la selecta. Esta fue una cápsula de destinos del fútbol, gracias a Copa Airlines.